El mensaje llegó un martes, vibrando sobre la encimera de mármol como un insecto atrapado. Liquidación de la herencia a las 10 de la mañana. Biblioteca. No llegues tarde, Alice. Sin saludo. Sin un lamento tu pérdida. Solo la típica eficiencia de Julian, lo bastante afilada como para sacar sangre. Me senté al fondo de la biblioteca, con el aire cargado del olor a papel viejo y la dulzura empalagosa de los lirios funerarios. Mi hermano Julian estaba de pie al frente de la larga mesa de caoba, con un traje hecho a la medida que gritaba una confianza que todavía no se había ganado. Lucía exactamente como el sucesor que papá siempre quiso, de hombros anchos, carismático y completamente vacío. La sala estaba llena de miembros de la junta directiva, la élite local y algunos primos lejanos que olían a desesperación y naftalina. Sostenía una taza de té tibio, con los nudillos blancos alrededor de la porcelana. Para ellos, yo era el fantasma de la casa. La hija que se quedó atrás cambiando vendajes y coordinando a las enfermeras del hospicio mientras Julian expandía la marca en Dubái y Londres. Julian aclaró la garganta y recorrió la habitación con la mirada, saltándome como si yo fuera parte del mobiliario. Papá era un hombre de tradición, comenzó Julian, con una voz cargada de un dolor ensayado. Creía en la fortaleza. Creía en el futuro de Sterling Group. Hizo una pausa y apoyó las palmas sobre la mesa. Entonces me miró directamente, con un brillo depredador en los ojos. El testamento es explícito. Papá dejó la empresa y todas las propiedades residenciales a su hijo exitoso. El legado continúa con quien realmente lo construyó. Un murmullo de aplausos recorrió la sala. Algunos miembros de la junta le dieron palmadas en la espalda a Julian. Él sonrió con suficiencia, con las comisuras de la boca temblando por una victoria que llevaba soñando desde que éramos niños. Siempre ha sido la decepción, Sara, dijo Julian, lo bastante fuerte para que lo escuchara la primera fila. No lo corregí por el nombre. Llevaba años llamándome Sara, el nombre de nuestra madre, cuando quería recordarme que yo no era más que un recuerdo del pasado. Permanecí en silencio, observando una mota de polvo flotar en un rayo de sol. La verdad, es lo mejor, continuó, girándose de nuevo hacia la sala. Alice no está hecha para las presiones del mercado moderno. Le falta, digamos, el instinto asesino. La sala vibró con murmullos de aprobación. Crucé la mirada con Marcus, el abogado de la sucesión. Estaba sentado al otro extremo de la mesa, con el rostro tan neutro como un pergamino en blanco. Ni siquiera había tocado su portafolio. Solo observaba cómo Julian se pavoneaba. Si ya terminamos con la coronación, dijo Marcus, con una voz que cortó el murmullo como una navaja, creo que deberíamos hablar del codicilo de 2019. La sonrisa de Julian vaciló, pero solo por un segundo. La actualización de 2019 solo reafirmó mi posición como director ejecutivo. Ya hablamos de eso, Marcus. No exactamente, respondió Marcus. Sacó un grueso montón de documentos de su bolsa. El sonido del papel golpeando la madera resonó como un disparo. Su padre transfirió el 81% del control de Sterling Group y sus subsidiarias a su hija en noviembre de 2019. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí el peso de todas las miradas de la sala girando hacia mí. El rostro de Julian no solo palideció, se volvió de un gris enfermizo, del color de la ceniza mojada. Eso es mentira, susurró Julian. Luego, más fuerte. Eso es imposible. Él ya estaba deteriorándose. Ni siquiera sabía lo que firmaba. Estaba perfectamente lúcido, Julian, dije. Mi propia voz me sonó extraña, baja, firme y sin el más mínimo temblor de todos los que había sentido esa mañana. Tú estabas en Mykonos. Yo era quien sostenía el portapapeles cuando llegó el notario. Lo manipulaste. Julian se lanzó hacia mi extremo de la mesa. Te quedaste aquí haciéndote la mártir solo para envenenar su mente contra mí. Siéntate, Julian, ordenó Marcus. La transferencia fue registrada y sellada. No formó parte del testamento porque esos activos ya no le pertenecían. Murió con una hermosa casa y una pensión generosa. Alice es dueña de las paredes entre las que estás parado. Es dueña de la silla en la que estás sentado. Dejé la taza de té sobre la mesa. Estaba fría. Miré a los miembros de la junta, a los hombres que habían pasado la última hora ignorándome. Parecían venados atrapados por las luces de un automóvil.
Ahora hablemos de esos gastos empresariales de los últimos 3 años fiscales, dije. Hice una señal hacia la puerta. Un hombre con traje color carbón, cargando 2 carpetas delgadas con cerraduras plateadas, entró en la sala. Caminaba con la precisión rítmica de un reloj. Él es el señor Vance, le dije a la sala. Es contador forense. Ha estado trabajando para mí de manera privada desde 2020. La mano de Julian fue directamente a su garganta. Alice, no seas ridícula. Las familias tienen gastos. El estilo de vida es parte de la marca. El señor Vance abrió la primera carpeta. Ni siquiera levantó la mirada. $3 millones transferidos a una sociedad offshore para una empresa de marketing marítimo que, al parecer, es un yate de 70 pies registrado en las Islas Caimán. Otros 800,000 por honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma propiedad de una mujer llamada Elena en Milán. Eso está relacionado con negocios, balbuceó Julian. El yate se llama The Golden Sun, dije. Un poco demasiado obvio, ¿no crees? Alice, escúchame, dijo Julian, bajando la voz a ese tono desesperado y meloso que usaba con los inversionistas. Podemos arreglar esto. Tú no quieres el dolor de cabeza de dirigir este lugar. Te gustan tus jardines. Te gustan tus libros. Dame los derechos de voto y te aseguraré una mensualidad enorme. Nunca volverás a preocuparte por nada. Hace mucho tiempo que el dinero dejó de preocuparme, Julian, respondí. Me preocupa la gente cuyos fondos de pensión apostaste para pagar tus honorarios de consultoría en Milán. Me preocupaba la forma en que les hablabas a las enfermeras cuando papá ya no podía recordar su propio nombre. Me puse de pie. No era la figura alta e imponente que Julian era, pero la habitación se sintió pequeña a mi alrededor. Señor Vance, dije. El segundo archivo. El contador deslizó una hoja delgada sobre la caoba en dirección a Julian. Eso es una notificación formal de despido, dijo Marcus. Con efecto inmediato. También se le está entregando una demanda civil para recuperar los fondos malversados. Las autoridades ya fueron notificadas sobre las implicaciones de evasión fiscal. Están destruyendo a la familia, gritó Julian. Miró alrededor de la sala buscando un aliado, pero los miembros de la junta ya se alejaban de él, arrastrando las sillas por el suelo mientras creaban un vacío de espacio a su alrededor. La familia murió cuando papá se dio cuenta de que su legado era un parásito, dije. Yo solo soy la cirujana. Julian agarró el archivo con tanta fuerza que sus dedos temblaban violentamente y el papel traqueteó. No puedes hacerme esto. Yo soy la cara de Sterling. La cara está cambiando, respondí. Marcus, por favor acompaña a todos hacia la salida. Excepto a la junta. Tenemos mucho trabajo que hacer para evitar que esta empresa se desplome en la bolsa. La sala se vació con la energía frenética de un barco hundiéndose. Julian permaneció hasta el final, detenido en la puerta, mirando hacia atrás a la biblioteca que ya no era su patio de juegos. Se veía pequeño. Por primera vez en 30 años, parecía el niño que rompía mis juguetes solo para ver si lloraba. Te odio, escupió entre dientes. Lo sé, dije. Por eso pude verte con tanta claridad. Cuando las pesadas puertas de roble finalmente se cerraron con un clic, el silencio regresó. Pero no era el silencio pesado y sofocante de las últimas semanas. Era ligero. Caminé hacia la ventana. Los jardines se extendían hasta la línea de árboles, descuidados y salvajes. A papá le encantaba el orden de los setos perfectamente recortados, pero yo prefería el caos de las zarzas. Me quedé ahí un largo rato, observando el viento moverse entre los robles. Una semana después, estaba sentada en la misma biblioteca. Los lirios habían desaparecido, reemplazados por un solo florero con flores silvestres que yo misma había recogido. El señor Vance estaba frente a mí, con esa expresión imposible de leer de siempre. Recuperar el dinero de Milán tomará tiempo, dijo. Pero el yate ya fue confiscado. Véndalo, respondí. Ponga las ganancias de vuelta en el fondo médico de los empleados. ¿Y su hermano? Se está quedando en un motel cerca del aeropuerto. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas esta mañana. Sentí una punzada en el pecho, el fantasma de la niña que solía cubrirlo cuando llegaba después del toque de queda. Lo reprimí. Estaba aprendiendo que el amor propio muchas veces se siente como una hoja fría.
Es el acto de cortar las partes de tu vida que fueron diseñadas para dejarte vacío. Llamó 6 veces ayer, dije, mirando el teléfono muerto sobre el escritorio. Quería disculparse. Dijo que estaba bajo mucha presión. ¿Le creé? Preguntó Vance. Creo que extraña el yate. Me levanté y caminé hacia los estantes. Saqué un diario encuadernado en cuero que papá había llevado durante sus últimos años. Había notas en los márgenes sobre la empresa, sobre el mercado, pero la última página era distinta. Solo tenía una frase escrita con una letra temblorosa y desvanecida. Ella siempre fue quien sostenía la luz mientras él buscaba el espejo. No era una disculpa cálida. No era una declaración de amor. Pero sí era un reconocimiento. Al final, el viejo sabía que había creado un monstruo, y me había entregado las llaves de la jaula porque sabía que yo era la única con el estómago suficiente para usarlas. Pasé la tarde caminando por el perímetro de la propiedad. El aire olía a tierra húmeda y a lluvia próxima. Durante años me definí por mi utilidad para los demás. La hija, la cuidadora, la decepción. Viví bajo la sombra del ruido de Julian, creyendo que mi silencio era una debilidad. No lo era. El silencio era un puesto de observación. Me detuve junto al viejo muro de piedra al borde del terreno. No sentí la oleada de triunfo que imaginaba. No había un gané resonando en mi cabeza. En cambio, había un murmullo tranquilo y constante de paz. La casa detrás de mí era solo un edificio. La empresa era solo una máquina. Pensé en la palabra que Julian había usado, decepción. Es una palabra pesada para cargar durante 30 años. Pero mientras miraba el horizonte, entendí que no era mi carga. Era la de él. Él estaba decepcionado porque el mundo no se doblaba ante sus caprichos. Estaba decepcionado de que la hermana a la que había pisoteado tuviera dientes. Me di la vuelta hacia la casa, con mi sombra larga y afilada sobre el césped. Mañana me reuniría con los representantes sindicales. Mañana comenzaría el proceso de convertir una dinastía en una comunidad. Pero esta noche me sentaría en la biblioteca, a oscuras, y escucharía respirar la casa. Había pasado mi vida esperando permiso para existir. Ya no lo necesitaba. El mundo está construido sobre los huesos de gigantes, pero son los silenciosos quienes deciden dónde van los cimientos. Entré a la casa, cerré la puerta con llave y, por primera vez en mi vida, no revisé los mensajes.